Bien, pues gloria a Dios, Dios es bueno, amén. Qué bueno es estar los hermanos de nuevo juntos, en armonía, para que el Señor nos visite. El Señor quiere estar con nosotros, Él quiere morar en su iglesia, en su cuerpo, porque somos parte de su familia, o mejor dicho, somos la familia de Dios. Y por eso necesitamos reunirnos con gozo, con ilusión y con la esperanza y con la expectativa de que Dios nos va a hablar, ¿verdad? Dios habla a su iglesia a través de la Biblia, a través de sueños, a través de visiones y, aunque no lo creáis, a través del pastor también. Muchas veces la palabra de Dios nunca cae vacía, siempre cae o va y produce lo que Dios quiere que produzca. Su palabra jamás vuelve vacía. Quizá en algunos no haga efecto, pero siempre habrá alguien que reciba el mensaje con gozo y con alegría. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Quiero hablaros del carácter del verdadero cristiano. El carácter, según la Real Academia, es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona o de una colectividad, o podría ser de una iglesia, que las distingue de las demás por su modo de ser o su modo de obrar. El carácter del cristiano debe marcar diferencia siempre con el carácter del mundo que nos rodea. No podemos tener el mismo carácter que las personas incrédulas. Imposible. Un cristiano verdadero no puede tener las mismas formas, las mismas características, las mismas cualidades que una persona que no conoce a Cristo. ¿Comprendéis, no? Por eso vamos a estudiar el carácter de un cristiano, pero vamos a hacerlo a la luz, claro está, como siempre, de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos del carácter cristiano, no estamos hablando de una cualidad psicológica. La palabra cualidad en psicología se refiere a una característica o rasgo distinto de una persona que puede influir en su manera de pensar, en su manera de sentir y en su manera de comportarse. Estas cualidades pueden ser positivas o pueden ser negativas y forman parte de la personalidad de cada persona, del carácter y el temperamento. Tampoco hablamos de una habilidad aprendida en este mundo, digamos de una forma académica. Tú no puedes estudiar el carácter y estudiarlo en una academia o en un máster, ¿verdad? Sino es la obra del Espíritu Santo formada por medio de la palabra de Dios en corazones que han sido regenerados, en personas que han nacido de nuevo. Entonces, ahí, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va transformando, no es algo, digamos, momentáneo, es un proceso, va transformándonos nuestro carácter a la medida del carácter de Cristo. Amén. El carácter cristiano, digamos que es la huella del cielo impresa en el alma de las personas que hemos sido redimidas. No es otra cosa que la imagen de Cristo misma formada en nosotros. Ese debe ser el carácter de un verdadero cristiano, reflejar a Cristo en todas sus actitudes, en su manera de pensar, en su manera de comportarse. Jesús fue ejemplo y Él dijo: aprended de mí. Lo dijo como un mandamiento, debemos aprender del maestro de los maestros, que es Jesús. Y en Gálatas capítulo 4, verso 19, Pablo nos dice, y se dirige de una manera cariñosa: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a estudiar qué dice la Biblia acerca del carácter, cómo se forma, qué lo evidencia, cuáles son las evidencias del carácter de Cristo, y cómo debe ser cultivado, siempre para la gloria y la honra de Dios, y por supuesto para el bien y el avance de su iglesia. En primer lugar tenemos la base del carácter cristiano. La base del carácter cristiano es la regeneración.
Es el nuevo nacimiento. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 tenemos el verso clave. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es, una nueva naturaleza es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No puede haber carácter cristiano sin nuevo nacimiento. Es imposible. Tú no jamás podrás imitar a Jesús, que el carácter de Cristo se forme en ti si no has nacido de nuevo. Y lamentablemente las iglesias hoy en día están llenas de personas que no han nacido de nuevo, que son simpatizantes, pero no son comprometidos con la obra. Se creen salvos, escuchar bien, se creen salvos, pero en realidad tienen la salvación perdida, están condenados, porque no han nacido de nuevo. Porque para ser salvo tienes que haber nacido de nuevo. Y si hay cristianos, digamos, cristianos que oyen, que les gusta venir a la iglesia, sí, pero no hay una regeneración en su espíritu, esos cristianos pierden la salvación, esos supuestos cristianos. Estoy preparando un estudio sobre las teorías nuevas de que una vez salvo siempre es salvo. Y yo digo sí, pero no. Porque hay muchas personas que se creen salvas, pero no son salvas, porque no han nacido de nuevo. El nacido de nuevo puede fallar, puede tener un momento de debilidad, cae, pero enseguida se levanta, pide perdón y tenemos a Jesús de intercesor. Pero aquel que no se da cuenta de que está en pecado o no quiere darse cuenta de que está en pecado, sigue pecando. Se cree que con venir a la iglesia y orar al Señor de aquella manera, oraciones que desde luego no pasan del techo cuando uno vive en pecado. Esas personas que supuestamente se creen salvas, que acuden a las iglesias todos los domingos, pero no han nacido de nuevo, son religiosos, personas legalistas, que Jesús las atacaba bien, ¿verdad? Hipócritas, fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera muy bonitos, pero por dentro todo es corrupción y huesos. No quiero alarmar a nadie y que nadie se sienta mal, pero hay cristianos, supuestos cristianos, que se creen salvos, pero no son salvos, según la palabra de Dios, lo que Dios dice. Por eso, repito, no puede haber carácter cristiano verdadero sin un nuevo nacimiento. La regeneración que produce el Espíritu Santo cuando nos convertimos de verdad, porque no es que alguien te empuje, levante la mano y ya eres salvo, y una vez salvo siempre salvo, no, mentira. Esto no funciona así, el reino de Dios no funciona así, los parámetros del reino de Dios no funcionan así. Por eso la regeneración que produce el Espíritu Santo cuando nos convertimos de verdad es el inicio de nuestra transformación verdadera a esas nuevas criaturas que Pablo dice en 2 de Corintios 5, 17, que las cosas viejas pasaron y hemos sido regenerados y hechos nuevas criaturas. Y en Romanos capítulo 6, verso 6 dice Pablo también, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido y a fin de que no sirvamos más al pecado, o sea, que no seamos esclavos del pecado. El pecado nos ata, nos esclaviza y a veces no sabemos salir o no queremos salir de esa esclavitud y te crees que con venir a la iglesia está todo solucionado. Tiene que haber una regeneración en tu interior, que entiendas y comprendas que el pecado te condena. Y donde está el pecado, Dios no puede habitar. Él viene a habitar dentro de su iglesia, dentro de cada individuo. Somos el templo de Dios. Pero solamente si hemos nacido de nuevo, realmente. Hermanos, Dios no mejora al viejo hombre. Lo crucifica. Lo mata. El viejo hombre, la vieja naturaleza debe morir.
Y si no, no se nace de nuevo, es imposible. Efesios capítulo 4, verso 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. Vivid de acuerdo a vuestra nueva naturaleza, está diciendo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, debemos vivir de acuerdo a la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios. Nuestra naturaleza es semejante a Dios. Cuando nacemos de nuevo con nuestra vieja naturaleza no nos parecemos a Dios en nada. Por eso la necesidad, Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No es una opción, es una realidad, es una obligación nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Dios da lugar a una nueva criatura creada según Dios en justicia y santidad, porque esa nueva naturaleza ha sido creada a la imagen de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y si Dios es justo y santo y nosotros hemos sido creados, esa nueva naturaleza, a su imagen, tenemos que ser justos y vivir en santidad. No nos queda otra, hermanos. El carácter cristiano es el fruto de una nueva naturaleza, obrando en cooperación con el Espíritu Santo que nos ayuda a poder llevar esa vida de honra, respeto, obediencia a Dios. La santidad no es una mejora de la carne, sino el fruto del Espíritu en un alma que ha nacido de nuevo, un creyente que ha nacido de nuevo. En segundo lugar, tenemos la naturaleza del carácter cristiano. Vamos a ver algunos elementos esenciales del carácter cristiano, tal como lo presentan, claro está, las Sagradas Escrituras. Primero tiene que ser íntegro. Un cristiano, el carácter del cristiano verdadero tiene que tener integridad. Salomón en Proverbios capítulo 11, verso 3 dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Lo que está diciendo aquí Salomón es que la honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traidores. Hay cristianos que traicionan a Cristo. Hay cristianos que viven de espaldas a Cristo. Supuestos cristianos, claro está. El cristiano es un hombre o una mujer de palabra. No miente jamás. No finge, que es una clase de mentira fingir. No exagera, que también es una clase de mentira la exageración. No tergiversa, no apaña la Biblia a su situación. No aparenta lo que no es. No es hipócrita. Un cristiano auténtico, el carácter del cristiano auténtico, no finge, no es hipócrita, no quiere aparentar. Y tampoco manipula. Hoy en día hay mucha manipulación dentro de las iglesias cristianas. La gente manipula con un fin y con un propósito, que es su propio fin y su propio propósito. Habla con verdad y actúa con transparencia. Un cristiano no necesita tener buena memoria, verdadero. Un mentiroso sí. Un mentiroso tiene que tener buena memoria. Debe saber dónde ha mentido, porque si no lo van a pillar, lo van a coger en la mentira. Por eso debemos hablar siempre la verdad, actuar con transparencia, aun cuando eso nos cueste, aun cuando eso nos traiga sufrimiento. Es preferible herir con la verdad que matar con la mentira. En segundo lugar, humildad. Hemos dicho la primera, integridad. La segunda cualidad, humildad. Miqueas capítulo 6, verso 8 dice, y que andes humildemente con tu Dios.
El Señor nos dice y nos muestra, siempre lo hace así, lo que es bueno para nosotros, lo que nos interesa, Él lo muestra. Y también nos exige que hagamos lo correcto siempre, que amemos la compasión, que seamos compasivos, misericordiosos y que caminemos humildemente delante de Él. Cristo es manso y humilde de corazón. Él lo dijo, ¿verdad? Y nos ordena que aprendamos de Él esa humildad y esa mansedumbre. Por eso el carácter cristiano no es un carácter altivo, soberbio, ni busca protagonismo. Está siempre a la sombra. ¿Cuántos ministerios hay a la sombra que Dios bendice y honra como ninguno? Uno de ellos es el ministerio de las personas intercesoras, que están siempre en el lugar, en el cuarto de oración. Nadie las ve, pero Dios las escucha. Es un ministerio invisible, pero de gran poder y de gran autoridad. La humildad es el terreno donde, alguien dijo que la humildad es el terreno donde florecen todas las virtudes. Si no eres humilde, nada va a funcionar bien en tu vida. La humildad es el terreno, repito, donde florecen el resto de las virtudes y donde se desarrollan el fruto del Espíritu Santo. La tercera característica, dominio propio. Dominio propio, no demonio propio. Dominio. En Proverbios capítulo 16, verso 32, Salomón dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Salomón está diciendo que mejor es ser paciente que ser poderoso. Más vale tener control propio, dominio propio, templanza, que conquistar una ciudad. La templanza es parte del fruto del Espíritu Santo. Todos lo sabéis, está en Gálatas capítulo 5, verso 23, y se manifiesta en el control de nuestras pasiones, las pasiones carnales, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestras palabras y de nuestras actitudes. En cuarto lugar tenemos la fidelidad. ¿Somos fieles? En 1 Corintios capítulo 4, verso 2, Pablo dice, ahora bien, se requiere de los administradores, y aquí entran todos los que tienen alguna responsabilidad dentro de la Iglesia, que yo creo que todos tenemos responsabilidad dentro de la Iglesia, todos, no los líderes solamente, todos tenemos responsabilidades dentro de la Iglesia, porque todos somos administradores de lo que Dios nos da, ¿verdad? Y dice que cada uno sea hallado fiel. Alguien que recibe el cargo de administrador o recibe algún ministerio debe ser fiel. Hoy no tiene nada más que poner la televisión y ver la fidelidad que tienen ciertos cargos políticos, que donde pueden arraman a la tranca. Eso es fidelidad. Eso es honrar el ministerio que has recibido. Porque ministerio no significa, ser ministro no significa ser ahí, yo qué sé. Ministro significa servidor, el que sirve. Los ministros en política son los que sirven al pueblo, no se sirven del pueblo como hacen. Y en la Iglesia ocurre lo mismo. Somos servidores al servicio de Dios. Tenemos que ser fiel en lo poco y fiel en lo mucho. Fiel en lo oculto y en lo público. A veces aparentamos ser fieles en lo público, pero en lo oculto habría que vernos. Este es el carácter, hermanos, que honra Dios. Dios honra este carácter, a estos cristianos, a este carácter en los cristianos verdaderos.
Ahora, ¿dónde se forma el carácter cristiano? En primer lugar, se forja en la disciplina. En Hebreos capítulo 12, verso 11, el autor de Hebreos dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El carácter cristiano no se forma en la comodidad. Se forma en el crisol de la aflicción, en las madrugadas de oración, en las decisiones difíciles tomadas, pero en obediencia a Dios, que a veces tomamos decisiones y luego queremos que Dios las apruebe. Toma las decisiones consultándolas con Dios, en obediencia a Él y en defensa, en una vida disciplinada, una vida de orden. Dios es un Dios de orden y Dios exige disciplina y orden a su iglesia. Dios, como buen padre, disciplina y corrige a sus hijos. No para castigarlos porque yo mando y yo te castigo, no. Sino para enseñanza y formación y madurez. Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios forja a sus siervos, a sus servidores, en los hornos del quebrantamiento y los saca para vasos de honra. Pero hay que pasar por el quebrantamiento. La disciplina quebranta. Al principio parece, no nos gusta a nadie, ni el que la recibe ni el que la aplica. Pero es necesaria porque al final quebranta los corazones. Si la aceptamos, como dice el escritor, si soportáis, si la aceptáis, que muchos no aceptan la disciplina, se rebelan. En vez de ser humildes y aceptar esa disciplina y saber que aunque te duela al principio, al final va a dar un fruto de paz, un fruto apacible. La palabra disciplina viene del latín y significa enseñanza, educación. De ahí deriva la palabra discipulus, que es discípulo. Sus componentes léxicos parecen ser la raíz dis del verbo discere, que significa aprender. Con la disciplina se aprende, hermanos. No tengas en poco la disciplina. Acéptala como una prueba de amor de Dios y de aquel que te la aplica, que no es otro que Dios, a través del ministro que Dios ha puesto. Instruir a una persona también significa disciplina, especialmente en lo ético y en lo moral. El concepto sobre la disciplina, la palabra disciplina etimológicamente proviene, como hemos dicho, del latín discipulus y significa imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje, una enseñanza, educación, corrección. Del mismo origen es la palabra discípulo que he dicho, que es quien se somete a la disciplina para lograr así ser capaz, para lograr así ser capacitado por Dios. La raíz de discípulo viene del verbo dicere, que significa, como he dicho, aprender. El buen discípulo acepta siempre la disciplina. El carácter del buen discípulo siempre va a aceptar la disciplina y siempre está dispuesto a aprender. Y por tanto, se deja disciplinar, se deja enseñar, porque sabe que a través de la disciplina se aprende sobre todo humildad y reconocimiento de nuestras debilidades y de la necesidad de Dios. Es lamentable ver cómo muchos llamados cristianos hoy, cuando son disciplinados, se vuelven rebeldes y no la aceptan, no están dispuestos a rectificar, no están dispuestos a aprender y en su necedad, porque esto es falta de sabiduría, se vuelven en contra de aquellos que tienen la obligación de aplicar disciplina y no dan frutos de arrepentimiento. Esto es orgullo,
esto es soberbia y esto es rebeldía. Los pecados de Satanás, ¿verdad? Satanás, por orgullo, por soberbia, se rebeló contra Dios. De ahí que la soberbia, que es lo contrario a la humildad, de ahí que el orgullo, que también es lo contrario a la humildad, tienen que desaparecer del carácter cristiano, porque Cristo ni era orgulloso ni era soberbio. Y nosotros tenemos que parecernos a Cristo, porque como decía Pablo, el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y a él le dolía como buen pastor, le dolía ver a la iglesia, que empezó bien, pero luego fue contaminándose con cosas mundanas. Y por eso decía, no los trata mal, los trata con amor, aunque estaban en rebeldía, estaban haciendo cosas que no eran correctas. Y entonces le dice, sufro como una mujer que va a dar a luz, sufro para que el carácter de Cristo se forje en vosotros. Y esto es de aplicación hoy para nosotros, hermanos. Hay lugares en el mundo secular que se acepta la disciplina, porque se teme a las consecuencias de la indisciplina. Os podía poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el ejército, los militares tienen una disciplina muy rigurosa, ¿verdad? Pero si quieres acabar tu carrera militar, tienes que aceptarla. Y si no la aceptas, vete a otro sitio. Elige otro trabajo, porque si no tienes disciplina, si no aceptas la disciplina del ejército, no puedes hacer la carrera militar. ¿Estáis entendiendo? En los estudios, colegios, institutos, universidad, también existe una rigurosa disciplina. Si quieres acabar tus estudios, tienes que aceptarla. Si no, te echan, te expulsan. En el trabajo, en lo más cotidiano, se impone disciplina, horario. ¿Quién llega tarde al trabajo? Decidme. ¿Quién llega tarde al culto los domingos? El 90% de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos la disciplina del mundo y no la disciplina de Dios? El orden de Dios no lo aceptamos, aunque yo me reviente a repetirlo. Si no cumplimos con la disciplina en nuestro trabajo, si llegamos tarde todos los días, vamos a la calle, nos echan. ¿Por qué nos cuesta tanto, por tanto, aceptar la disciplina de Dios? Como he dicho antes, uno de los motivos de la disciplina es poner un orden en nuestra vida en cualquier materia. Sin orden y disciplina nunca se va a conseguir nada. El fracaso está asegurado, tanto en lo secular como en lo espiritual. La disciplina se nos puede aplicar, pero también es una manera muy sabia que podamos ser nosotros mismos los que la apliquemos. O sea, nos autodisciplinemos nosotros mismos. Eso sería de personas sabias. Por eso el concepto básico de la disciplina es la capacidad de actuar de una manera ordenada, en orden, aceptando la corrección, aceptando la exhortación para conseguir un buen fin. Una de las características de la disciplina es también la perseverancia y la constancia. No arrojar la toalla, seguir fieles, aún en medio del dolor, del sufrimiento que a veces produce el ser disciplinado. En este concepto hay que decir que no siempre son las personas con talento las que consiguen el éxito, sino aquellos que no se rinden, que nunca tiran la toalla y que se dejan corregir y están dispuestos a aprender siempre. Esto habla de constancia, pero también habla de humildad, cualidad indispensable para lograr el éxito. Y también es una cualidad indispensable para todo buen discípulo. Sin humildad, el fracaso está asegurado en cualquier cosa que queramos emprender. Las personas que se autodisciplinan, las personas que no se rinden, las personas que aceptan la corrección, las personas que se dejan enseñar, las personas humildes, son las que tienen garantizado el éxito. Y los que no,
la garantía es el fracaso, tanto en la vida secular, repito, como en la vida espiritual, en la vida cristiana. Quiero poner otro ejemplo práctico sobre la disciplina. Un buen deportista, para poder conseguir éxito y victorias, ¿qué debe hacer? En primer lugar, tener siempre que levantarse bien temprano para hacer ejercicios, para empezar a ejercitar el cuerpo. Temprano, que eso nos cuesta a veces madrugar, ¿verdad? Dedicar muchas horas de su tiempo al entrenamiento y llevar una dieta muy sana y equilibrada. Y todo esto no es nada fácil. Supone un gran sacrificio, pero tienen que hacerlo si quieren conseguir sus logros. Tienen que aceptar los consejos también de su entrenador y llevarlos a la práctica. Y eso habla de humildad. Si el deportista quiere tener éxito, tiene que ajustarse a estos parámetros. El buen deportista sabe que tiene que poner en práctica todo esto para tener éxito. Y si no, tiene el fracaso asegurado. Un buen cristiano, un buen discípulo, también tiene que esforzarse, tiene que ser perseverante, constante, y tiene también que ser humilde reconociendo sus debilidades, sus carencias y asumir la disciplina con gran humildad. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Estamos hablando del carácter de Cristo en nosotros. Cristo dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Orgulloso, soberbio. Soy manso y humilde de corazón, de verdad. Tenemos que aprender. Si queremos que el carácter suyo se forme en nosotros, tenemos que aprender de él. Conocerlo cada vez más, tener intimidad con él, relacionarnos cada día más con su palabra, estudiarla, meditarla, escucharla, escuchar predicaciones de predicadores correctos. Y llevad cuidado porque hay mucha falacia por ahí, mucha mentira, mucho engaño. El buen cristiano, el buen discípulo sabe que la disciplina siempre produce el fruto deseado. Tiene que saberlo, debe saber el buen cristiano, el que busca ser como Cristo, tiene que saber que es necesaria la disciplina. Porque esa disciplina produce la apacible cosecha de una vida recta, honrada, para aquellos que han sabido ser entrenados en ella. De la disciplina, hermanos, siempre se aprende. De la soberbia y del orgullo, nada conseguimos. Y si se aprende algo, no es bueno. Por eso debemos ser sabios, dejemos nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra rebeldía y aceptemos con humildad la disciplina que nuestro Padre Celestial muchas veces nos impone, pero para nuestro bien, no para hacernos daño. Por eso quiero repetir Hebreos capítulo 12, verso 7, donde el autor de Hebreos dice, permaneced como un mandamiento bajo la disciplina. Tenéis que aceptar la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos cuando te la aplica. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? ¿Cómo salen los hijos cuando un padre no obra correctamente y disciplina a su hijo? Pues estamos viéndolo en la sociedad actual, los jóvenes, cómo están viviendo, cómo anda hoy en día la sociedad, las futuras generaciones. A mí me da miedo nuestros bebés que están ahora pequeños, recién nacidos, cuando sean mayores, ¿con qué sociedad se van a encontrar? Porque las generaciones que van surgiendo son generaciones sin ética, sin moral, salvo excepciones que deberían estar dentro de la Iglesia, ¿no? Esas excepciones, nosotros tendríamos que ser ejemplo, no contaminarnos con lo que el mundo hace, sino ser ejemplo, ser la luz que este mundo necesita. Por eso debemos aceptar la disciplina, pues Dios, que es un buen Padre, cuando nos disciplina, nos está tratando como hijos amados. Amén. En cuarto lugar tenemos la evidencia del carácter cristiano. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los síntomas, las señales de un carácter a la medida de Cristo? Es el fruto del Espíritu, el fruto que estemos dando,
la calidad del fruto que estemos dando. Si la manzana tiene gusanos o no tiene gusanos. Una manzana tú la ves por un lado y la ves perfecta. Y muchas veces le damos la vuelta y se ve un agujero con un gusano. Eso no es el fruto perfecto. Gálatas 5, 22 y 23 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Te falta alguna de esas cualidades? Si te falta alguna, algún gusano tienes en el fruto. Si no te falta ninguna es porque las cumples. Las características del fruto del Espíritu. Porque es un fruto, no son frutos. Es el fruto, dice, no dice los frutos del Espíritu Santo. Dice, el fruto del Espíritu Santo es el amor. Lo pone primero el amor, porque sin amor los demás frutos no funcionan. Las demás características del fruto no funcionan. El amor es la base. Por eso empieza con el amor. Luego viene el gozo, la paz, la bondad, la paciencia, la benignidad, la fe. Y por último, la mansedumbre. Saber controlarse. Saber contar hasta 10 y si no hasta 20 o 30 antes de decir algo que luego te puedas arrepentir. Aquí tenemos una imagen completa del carácter de Cristo formado en nosotros cuando demos el fruto del Espíritu. Y como he dicho, no se trata de una lista de metas humanas, sino del fruto del Espíritu. No son obras nuestras, sino manifestaciones de una vida guiada por el Espíritu Santo y llena de Dios. Es importante notar que es fruto, como he dicho, singular, no frutos. Es una sola obra multiforme, con varias características, aunque algunas se vean más claramente que otras, según el grado de madurez. Porque esto también es un proceso. Según el grado de madurez, veremos unas características del fruto más visibles que otras. Pero el carácter cristiano, si tú peleas y luchas porque ese carácter de Cristo se forme en ti, al final todas las cualidades del fruto, las personas que te rodean las van a ver. Amén. En quinto lugar, el modelo supremo. Cristo es el varón perfecto. Romanos 8:29 dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios conoce a los suyos de antemano y nos eligió para que llegáramos a ser igual que su Hijo y que su carácter se pueda formar en nosotros. El carácter cristiano tiene una meta, tiene un modelo a seguir, que es Jesucristo. No los predicadores, no los pastores, no los héroes de la fe, aunque podemos imitarlos en tanto que ellos imiten a Cristo, ¿verdad? Como Pablo dijo, sed imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Si esas personas, si esos predicadores, esos pastores, esos héroes de la fe imitan a Cristo, imítalos tú también. Pero ojo, ten la seguridad de que ellos imitan a Cristo. Cristo fue santo en medio de un mundo impío, una calcamonía, un calco de lo que hoy vivimos. Manso ante la provocación, a él lo provocaron, ¿verdad? Fiel hasta la muerte, obediente hasta el fin, firme siempre en la verdad. Él no disfrazó nunca la verdad para conseguir algo, él siempre fue con la verdad por delante, porque él era la verdad. Compasivo con los débiles e inquebrantable en su fin, en su propósito, que era dedicar su vida al servicio de los demás y entregar su vida física para el perdón de nuestros pecados. Y él no fue a gusto. Él como ser humano a la cruz no fue a gusto. Recordemos en Getsemaní, orando al Padre, dijo, Padre, si es posible, porque era un ser humano, era 100% Dios, pero 100% hombre.
Y él dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este sacrificio, este mal trago que tengo que pasar, apártalo de mí si es posible, pero no se haga lo que yo quiero, se haga tu voluntad. Él se mantuvo inquebrantable, siempre en su propósito. Este es el carácter que debe ser formado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Luego tenemos en sexto lugar la defensa del carácter. ¿Cómo se defiende nuestro carácter cristiano? Teniendo una conciencia limpia. La conciencia nos habla. Si la conciencia te acusa, algo está mal. La conciencia es como un piloto, como una alarma que suena cuando algo no hacemos bien. Por eso la defensa de nuestro carácter está en nuestra conciencia limpia, que la alarma no suene nunca. Primera de Pedro capítulo 3, verso 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados. Pedro nos enseña que debemos adorar a Cristo como el Señor y dueño de nuestra vida. Y si alguien nos pregunta acerca de nuestra esperanza cristiana, debemos estar siempre preparados para dar una buena explicación. ¿Estamos preparados para cuando nos pregunten sobre nuestra fe y sobre nuestra esperanza? ¿Estamos preparados para dar una buena explicación? Decirme. ¿O nos falta? Nos falta, ¿verdad? Nos falta aprender. Pero para eso debe haber deseo de aprender. Sed de conocer cada vez más de la palabra de Dios. Para eso está la escuela bíblica. Para que aprendamos. Para que aprendamos a vivir y a saber cómo responder a las personas que nos preguntan. A veces no queremos evangelizar porque no queremos que nos pregunten, porque sabemos que no tenemos las ideas claras. Por eso necesitamos aprender. La Biblia dice repetidas veces que nadie nos engañe. Pero para eso tenemos que estar preparados y enseñados y adoctrinados con la palabra de Dios. Pero además debemos hacerlo cuando damos esa respuesta, esa buena explicación. No debemos hacerlo con orgullo y con soberbia. Que tú tal, no. Con humildad, respetando lo que otros piensen, aunque estén equivocados. No compartiendo, pero sí respetando. Y a través de una conversación amena, agradable, con amor, poder traerlos a nuestro terreno, que es el terreno de Dios, para que puedan ser salvos. Pero para eso se necesita ser humilde, manteniendo siempre nuestra conciencia limpia. Que esa conciencia no nos acuse al predicarles a otros lo que no vivimos nosotros. ¿Estáis entendiendo? Entonces, si la gente habla en contra de nosotros, será avergonzada si lo hacemos de esta manera. Al ver la vida recta que llevamos, porque le pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo y lo demostramos. El carácter es lo que Dios ve. La reputación es lo que los hombres dicen. Yo prefiero que Dios vea mi carácter cristiano de acuerdo a Cristo y me da igual lo que las personas incrédulas digan, con el hecho de justificar su incredulidad y nos ataquen. Un cristiano con buen carácter no teme a las calumnias porque vive en la conciencia limpia delante de Dios de que Él es acusado injustamente. El problema es cuando hablan y nos acusan y es verdad. Ese es el problema real. Un carácter puro es la mejor defensa que podemos tener contra la maldad que existe en este mundo. Y por último, ya estoy terminando, aplicaciones y enseñanzas prácticas sobre el carácter de Cristo. En primer lugar, tenemos que examinar nuestra vida, autoanalizarnos,
¿Estamos manifestando el carácter que glorifica a Dios? ¿Estamos manifestando el carácter de Cristo que siempre va a honrar a Dios el Padre? ¿Tu vida es un manifiesto del carácter de Cristo? Son preguntas que hay que aplicarse. ¿Cultivamos una vida de oración y de estudio, meditación y lectura de la palabra? ¿La practicamos de verdad diariamente? Hermanos, no hay carácter cristiano verdadero sin comunión con Dios. Si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si tú no meditas en la Biblia, solamente vienes los domingos y das gracias por los alimentos, bendices el día cuando te levantas y cuando te acuestas dices, con Dios me acostaré y así dormiré. ¿No? Si tú solamente te dedicas a eso, tu vida es una vida mediocre, pobre. Quizá no vivas en pecado y no pierdas la salvación, pero no tendrás recompensa. Esas coronas que la Biblia anuncia, la corona de la vida, la corona de la justicia. Hay varias coronas. Tengo estudios sobre las coronas, lo que significa. El jueves, quien estuvo en la escuela bíblica, hablé de la corona de la vida. ¿Os acordáis? No todos. No estoy hablando de perder la salvación. Estoy hablando muchas veces de presentarnos en el cielo con las manos vacías, sin tesoros que hayamos mandado, porque hayamos vivido una vida en nuestra comodidad, quizá no pecando y hemos entregado nuestra vida a Cristo y sí, somos salvos, pero no hemos disfrutado del anticipo de la vida eterna aquí en esta tierra y luego no tendremos la recompensa que Dios le da a sus hijos fieles, porque tiene hijos que no son fieles en todo. Y entonces la recompensa no puede ser la misma. Dios es un Dios justo. Cultivemos, hermanos, una vida de oración y de comunicación con la palabra de Dios. Seamos pacientes. También, en tercer lugar, el carácter no se forma de un día para otro. Es un proceso. Pero si somos constantes y perseverantes, lo vamos a conseguir. Aceptemos la disciplina de Dios. Él sabe cómo moldearnos. Él sabe cómo arreglar el vaso roto. Él sabe cómo moldear como el alfarero que moldea el barro y saca una vasija preciosa. Él lo sabe cómo hacerlo. Déjalo, eso lo hace a través de la disciplina. Y por último, no nos conformemos. Dios nos llama a crecer. Dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El carácter cristiano, hermanos, no es una opción, es una necesidad, una marca, una evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. No se logra con esfuerzo humano, sino con sumisión al Espíritu Santo y obediencia pronta, total y sin condiciones a Dios. El mundo que nos rodea, hoy en día más que nada, necesita ver cristianos de carácter, íntegros, fieles, humildes, firmes, puros y de testimonio, para que la gloria de Dios se manifieste en medio de una generación perversa que estamos viviendo. Tenemos que ser aquellas personas que al llegar al final de la carrera puedan decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es carácter, hermanos. Estas palabras de Pablo las dijo ya cerca de su partida de esta tierra. No son palabras de derrota ni de queja, son palabras de victoria. Son las palabras de un siervo de Dios que ha vivido por y para Cristo y que ha sufrido por el Evangelio y que ahora ve de cerca la corona de la justicia. El apóstol Pablo escribe, recordemos, desde una prisión romana, sabiendo que su muerte estaba cercana. No se lamenta, no pide piedad, no busca compasión. Las autoridades le habían sentenciado a muerte, pero Dios le había
ofrecido, le había prometido la corona de la vida. Por eso murió feliz. Solo levanta la voz para dejar un legado, una enseñanza viva, como lo haría un padre espiritual al despedirse de su hijo en la fe. En el caso de Pablo se estaba despidiendo de Timoteo. Y estas palabras son también para nosotros hoy, y termino, para ti y para mí hoy, son un espejo en el cual debemos mirarnos. Termino con 3 preguntas. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana? ¿Estamos peleando por ser como Cristo? ¿Peleamos, corremos, guardamos la fe, nos mantenemos fieles hasta el final como Pablo? ¿O estamos siendo infieles? Dejo estas preguntas en el aire y terminamos aquí. La semana que viene seguiremos. Que Dios les bendiga.